A esta hora de la noche quiero darle la bienvenida al doctor Fernando Calle, ex magistrado del Tribunal Constitucional, quien ha tenido a bien aceptar nuestra invitación. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Claudia? ¿No? Para mí es grato estar con esta multitud de jóvenes, de jóvenes, periodistas. somos jóvenes. Todos, ¿no? Y sobre todo, uno no puede fallar cuando hay un entusiasmo ante monopolios de prensa, ante silencio de periodistas. Yo recuerdo cuando tenía 16 años y luchamos por la libertad de prensa sin tener ni siquiera acceso, ¿no? Pero por un tipo de libertad de prensa, no para que vuelva esto a los propietarios y los periodistas no puedan hablar porque el dueño es el que dispone la editorial, ¿no? Y a propósito de la libertad de prensa, hemos estado ante la controversia de este proyecto presentado por el congresista Mauricio Mulder. Un proyecto que ha puesto en este momento al Ejecutivo a través de una acción de inconstitucionalidad en controversia y en una especie de confrontación. El Ejecutivo ha tenido a bien presentar precisamente esta acción de inconstitucionalidad porque sienten que se está violentando este derecho a la libertad de prensa, que es un exceso el proyecto de Mauricio Mulder y que no está bien proyectado. Tengo la resolución, como lo conversamos ahorita en interno, y quiero que le cuente un poco a la gente para que sepa qué es una acción de inconstitucionalidad, cuáles son los requisitos a seguir y las formalidades para que ésta sea admitida y sea valorada, y estaremos al tanto de cuál va a ser la resolución final sobre la misma. Usted como magistrado, además, ex magistrado del Tribunal Constitucional. Gracias, Claudia. No, bueno, miren, toda acción de inconstitución, todo ciudadano o grupo de ciudadanos, porque se requieren, acuerdo ahorita, un porcentaje de firmas de ciudadanos, o el presidente de la República, el defensor del pueblo, el fiscal de la nación, ¿no? Pueden, los gobiernos regionales con aprobación de su asamblea, los gobiernos municipales con aprobación de su consejo, pueden, está en la Constitución, las personas y grupos que pueden interponer una acción, se llama proceso de acción de inconstitucionalidad. Ahora, este es un proceso que se hace contra las leyes, contra los decretos, contra todo aquello que tenga rango de ley. Y el periodo para plantear la acción ha variado hace unos años, era menos, ahora son 6 años. Los famosos tratados internacionales también son sujetos de que pueda solicitar un grupo de peruanos o los parlamentarios, como ha sucedido ahora, o el presidente de la República, una acción de inconstitucionalidad. Es decir, cuando el presidente celebra un tratado internacional, pero se siente que está violando la Constitución del país también. La diferencia está, Claudia, en que el plazo con los tratados son solo 6 meses, no son 6 años. Contra una ley es interesante porque puede pasar 1 año, 2 años, 3 años, y antes de vencerse los 6 años se puede interponer el proceso de acción de inconstitucionalidad. Obviamente que en esto tiene que haber una sustentación muy clara en el sentido de que atente, contravenga los principios de la Constitución. La Constitución es un todo, no es solamente un artículo, sino es toda la Constitución. Y por ejemplo, mucho ha sucedido cuando ahora se ha dado un decreto legislativo. Te voy a poner un ejemplo que le han dado facultades al gobierno para que vía decretos legislativos pueda emitir la lucha contra la corrupción, que no la vemos, nadie la siente, ¿no? En fin, la economía, etcétera, las facultades que le han dado. Para que te des cuenta fácilmente, hay una ley madre de facultades legislativas. Entonces, esa ley madre dice, otorgamos facultades para esto dentro de estos límites. Si a la hora del decreto legislativo excede, claro, el primero que podría hacerlo sería el Congreso, derogarlo, qué sé yo, pero también se puede plantear por los ciudadanos o por las personas que te he mencionado que están en la Constitución, una acción de inconstitucionalidad porque sienten que lastima sus derechos constitucionales. Entonces el tribunal lo recibe, se admite, como pareciera que es lo primero, revisar si han cumplido con los documentos. Eso es una cosa de formulismo primero, formal. Si han cumplido todos los requisitos, por ejemplo, en este caso, creo que han presentado los 25, 33 congresistas han superado. Son 25 el número, 33 congresistas y naturalmente son representados por el procurador del Congreso, ¿no es cierto? Sí. Entonces, en cuanto a formalidades, se ha cumplido todo el protocolo. Ya se ha admitido. Ya está Cuando se admite el proceso de acción de inconstitucionalidad, y aquí vamos a tener una novedad, porque todos sabemos, hemos visto
el ministro de Justicia, un poco más el presidente, cómo se han movilizado ante el tribunal, que honra naturalmente tantas personalidades en su preocupación, aunque hay unas de prioridad, ¿no?, de mayor relevancia en la preocupación por el país, y han presentado. Entonces tú tienes el proyecto o el proceso de acción de inconstitucionalidad del Parlamento, de los grupos de parlamentarios, tienes del Ejecutivo, del presidente, con la aprobación de todo el Consejo de Ministros, y por ahí podría presentarse otras, ¿no? Entonces, lo primero que va a suceder, me imagino, la presidencia va a disponer, es que preguntar al relator cuántas acciones han ingresado, cuántas se han admitido. Entonces, pueden disponer la acumulación, ¿no? Ahora, se va a correr traslado, en este caso al Parlamento, que es el emplazado, porque son los que han promulgado por insistencia la ley, o sea, han promulgado sin participación del presidente de la República, que es constitucional, ¿no? Sí. O sea, cuando el presidente observa o no quiere suscribir una ley, promulgarla, el Congreso está en su derecho de insistir. La insistencia, que parece que no ha existido eso, podría analizar, si el presidente observa, puede observar con sugerencias, puede decir esta sugerencia sí, esto no, y entonces el Congreso delibera sobre ello y puede modificar la norma original, pero parece que acá ha salido tal como está, con la insistencia del caso, y es ley de la República. Entonces tenemos que esta ya es una realidad, y tenemos que, además de aprobarse todo y de contestarse con contestación o sin ella, creo que son 30 días útiles para que, una vez que se les pone en conocimiento, puedan absolver el planteamiento de la acción de inconstitucionalidad, y de acuerdo a ello se convocará a la vista de la causa. Sí. Esta, Claudia, es importante que sepan, salvo que yo siempre digo con buen amor y cariño a mis colegas, se han modernizado tanto, pero está señalado que las acciones de inconstitucionalidad y de competencia se vean en Arequipa. O sea, seguramente se va a ver en la ciudad de Arequipa, por ser la sede histórica del Tribunal Constitucional. Es la sede histórica, y nosotros en su momento determinamos que todas las acciones de inconstitucionalidad, por su trascendencia, por su relevancia y las de competencia, generalmente se vean en Arequipa. Entonces será ahí la vista. No tiene mucho que ver el tema de la jurisdicción. Si se ha debatido esta ley en Lima para que pueda ser finalmente llevada a Arequipa. Claro, es que la Arequipa es la sede histórica del tribunal, y se le ha dado esa magnitud para que allá se debatan las acciones de inconstitucionalidad. Obviamente todo ese paquete de informes viene a Lima, y aquí se debatirá y votarán los magistrados, y saldrán si es fundada o infundada, o sea, si es constitucional o es inconstitucional. Algo que te puede interesar, que le va a interesar a los ciudadanos, que en el caso de la inconstitucionalidad se necesitan 5 votos de los 7, ¿no? Exacto. Entonces, basta que 3 votos digan no y la ley es constitucional, ¿no? Entonces, por ahí tenemos esta breve exposición que te puedo hacer atento a tus preguntas. Muy bien, con la formalidad estaremos nosotros al tanto, ya se cumplirá el plazo de acuerdo a ley con la que se tendrá que resolver la misma. A lo que quiero ir es a la cuestión de fondo, porque hay una aparente vulneración de derechos, y son los que vamos a analizar, y quiero que me dé por favor su, ¿cómo no? su Mira, postura. Sí. Para poder cerrar la idea, ¿verdaderamente existe una vulneración de la igualdad y la libertad de contratación? ¿Hay un exceso en que se quiera limitar precisamente la misma con inversión del Estado en canales privados? Y finalmente, ¿qué es lo que se viene debatiendo en materia de a nivel Carta Magna y de los derechos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el que pronunció en el 2016 a propósito en un caso peruano, en que no se puede considerar como delitos los que se realizan por el ordenamiento jurídico? En otras palabras, ¿habría un delito de malversación? Bueno, si es que indudablemente en toda entidad del Estado, y sobre todo en los municipios, si tú derivas un dinero que está presupuestado para determinada cosa hacia otra actividad, hay malversación. Pero puede haber muchas cosas más. Lo que hay hace tiempo es... nos hemos acostumbrado mucho, Claudia, y a mí me duele eso, y quisiera que los jóvenes lo entiendan, que cuando tú arrinconas a personalidades o dignidades del gobierno que han cometido ciertas infracciones muy serias, te digan, bueno,
es inmoral, pero no es ilegal. Pero no es ilegal, claro. Entonces yo creo que ambas cosas son las que desgracian la República, la cosa ética y la cosa de la legalidad. Sí. Bueno, entonces, para esto supongo los magistrados, porque ya se está jugando a las apuestas, algunos dicen ya porque hay presión, yo no quiero creer eso, lo que sí creo que tienen que hacer un test de proporcionalidad, que es lo que se hace en estos casos en el tribunal, para determinar lo que tú has dicho. Lo primero, por ejemplo, un test de proporcionalidad, ¿está limitándose la capacidad de contratación? Perdón, el ejercicio privado, la Constitución, tú podrás determinar en tu empresa a quién contratas, pero el Estado es el dinero del pueblo, de todos los contribuyentes, de todos los ciudadanos, no es el dinero del gobierno de turno. Y entonces, indudablemente, no hay ninguna prohibición de contratación en cuanto estamos hablando de avisos de publicidad. A mí me da mucha pena porque si tú ves, y mucha le digo y los televidentes me van a entender, es lamentable que muchas personalidades, entre comillas, estén tan desesperados como si fueran vendedores de avisaje publicitario, ¿no? En vez de ver los intereses del país en profundidad, hay una desesperación, pero claro, son 800 millones, 1.000 millones, en las regiones y en los distritos. Fíjate, los ciudadanos que nos están viendo dirán, ¿cómo es esto? Entonces yo también puedo abrir mi periódico, mi radio, mi canal, a este canal, y si yo soy amigo del gobierno de turno, te envío una fuerte publicidad aquí, ¿no? Entonces, eso, yo me pregunto, ¿no pueden los medios ir a buscar contratos de publicidad Gamarra, buscarte a ti y decirle quiero que me pongas un aviso? ¿Tiene que venir solo del Estado? O sea, esto está demostrando que hay muchas empresas que han vivido durante décadas del dinero del pueblo, del Estado, de los gobiernos, sobre ello. Ahora, hay cosas en el test de proporcionalidad que hemos escuchado. Se limita la información para desgracias que puedan suceder en el país. No, más que una limitación, doctor, tengo que preguntárselo. La sensación es esta calidez que hay en las diversas plataformas. La del Estado no tiene la misma recepción que podría tener alguna otra, el alcance necesario, por eso es que tal vez se apueste por enviar este tipo de alertas o de mensajes a través de una señal que pueda ser mucho más receptiva para el consumidor. Mira, eso se puede decir hoy día, de repente no tengo idea, pero Claudia, de repente tú estás siendo vista por más gente que el comercio que pueda vender, porque ya hay una insatisfacción, una falta de credibilidad con estos grandes monopolios que hay, que pueden tener toda la infraestructura, pero el problema no es tener infraestructura, es tener que te crean, que tengas credibilidad. Y la gente está sintiendo que no hay ninguna credibilidad porque se manipula mucho la noticia, la información. No se informa, por ejemplo, si en este momento en la Plaza San Martín hay otra marcha más. No se informa absolutamente nada de lo que ha pasado con el Cerro de Colores en el Cusco. No se informa. Entonces, nos tienen, no sé, yo adolescente aún, en la época de militar, era una cosa que te ponían rock o cuando se estaba matando a la gente, ¿no? Ahora, por eso en el test de proporcionalidad, cuando tú me dices, por ejemplo, yo hacía esta comparación porque la he escuchado en muchas mesas de redacción, en un afán ya casi desesperado, como si van a perder su trabajo, no sé, pero decir en un momento es que nos van a limitar, no vamos a poder informar si es que ha habido un huaico, si es que ha habido un derrumbe. Un ratito, desde que nació la prensa su tarea es informar, porque tú te preguntarías, y los ciudadanos, o sea que yo tengo que pagarle plata del Estado para que me informe si hay agua, si no hay agua. Yo creo que eso es una primicia natural eso no quiere decir, ahí vienen las excepciones. Ahí vienen las excepciones y de repente una ley complementaria que pueda regular las posibilidades que, aparte de que tienen la obligación moral de su trabajo, de la vocación, los médicos tienen el juramento hipocrático de atender a una... Llega una persona, se está muriendo a una clínica emergente, no la atiendo yo porque no está al día. Eso también se vea, no está al día su seguro, me doy la vuelta y que se muera. Sí. Esas cosas es la que tenemos que terminar. Entonces, si tú sigues el test, yo te preguntaría a ti, por ejemplo, ¿a ti te limitan que puedas informar? No. Entonces,
Y yo no sé, yo le he preguntado, esta pregunta se la he hecho a muchos y me han dicho, de prima facie, no. ¿Pero qué? Pero es que el canal, no, un ratito pues, una cosa son los propietarios, una cosa es el periodismo libre, autónomo, que es lo que queremos todos los peruanos. Y como te digo, puede haber una cosa complementaria, claro. Si es que tú, no sé, pues hay un derrumbe, un terremoto, claro, que están todos obligados a informar, puede hacer que haya una excepción en que el Estado derive el gobierno una cantidad de millones para que se informe que deben tener la mochila, que recojan esto, una especie de complemento, ¿no es cierto? Es más, tú en esos casos de emergencia en cualquier país del mundo le pasas una circular de los ministerios que digan la sanidad está en la esquina de 28 de julio con Parinacochas, etcétera, y lo hacen. Mira lo que nos están diciendo, nos están dando a entender que de seguir esta situación y no tener avisaje, no pagársele, pues yo no voy a avisar dónde hay vacuna gratuita. Sí. Eso me parece que la población, bueno, ya no sé qué más va a sentir mal, porque todo lo siente y se siente maltratada. Sí. Entonces yo no creo que allá haya, ahora, se habla de la Corte de San José de Costa Rica, no hay ninguna violación, por Dios. Fíjate, cuando hubo el caso Fujimori, tú me entrevistaste y muchos, y yo dije, lo primero que tiene que haber es un amparo de los deudos porque hay que agotar la vía interna en el país. Bueno, no, que esto, que el otro, me acuerdo la época de Castro, que yo me opuse a que se pague la indemnización, se haga el monumento a los terroristas, porque yo decía, hay que pedir una nulidad, debatir una jurisprudencia nueva en la Corte de San José. Bueno, no se hizo. Hoy, y te quiero ser breve y el pueblo lo va a entender, no es una satisfacción, aunque sea un reconocimiento, ¿qué ha dicho la Corte Interamericana de San José? Miren, primero agoten su vía interna, primero antes de que nosotros en octubre veremos hasta dónde ha avanzado la vía interna, pero tienen que resolverlo la justicia ordinaria y la justicia constitucional del país. Qué curioso, ¿no? Cuando se trataba del terrorismo que nos perjudicaba, ellos sí tomaban jurisdicción. Y ahora que tenemos esto, dicen, resuélvanlo ustedes. Bueno, son esas cosas hasta que tengamos madurez y podamos buscar una reunión de cancilleres que uniformalice y se renueve la Convención de San José, el estatuto de la Comisión Interamericana y sea más justa. Muchos de los conflictos internos, doctor, ¿cree usted que encuentran un límite precisamente por esta adscripción que tiene el país a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Esto debería ser replanteado, quizás romper este pacto para poder seguir adelante? No necesariamente, es como, fíjate, el Tribunal Constitucional en un momento nos convertimos en que todos quieren llegar al tribunal, sí, ¿no? O sea, como una cuarta sala de la Corte Suprema, una continuación, y eso no es así. Pero tampoco es que no se vea nada. O sea, yo he levantado mi protesta y no sé qué hacen los colegios de abogados del Perú, lo digo con todo respeto a mis colegas, porque las sentencias interlocutorias que salen en la página web, 90% de las causas se rechazan vía interlocutoria sin escuchar a las partes. Y eso viola el principio fundamental de la defensa, ¿no? Pero en fin, hay otras cosas ahí muy importantes y lo que te puedo decir que transcurrido este plazo, vamos a ver qué está sucediendo, pero ya hay sentencias, contigo aquí advertir la sentencia Humala y sus consecuencias, y fíjate, se está cumpliendo al pie de la letra, ¿no? Porque yo lo que hice es la diferencia, las sentencias no es vinculante, tampoco es una doctrina jurisprudencial, porque no tiene 1000 sentencias, es una sola la del señor Humala, sí, entonces es una referencia, pero ¿dónde estaba el peligro? Que si en el Perú, como parece, siente la gente, no hay jueces ni valientes ni honrados, se pone a disposición de una banda de narcotraficantes o de corrupción que el juez diga, bueno, el Tribunal Constitucional dice eso, yo lo voy a hacer. No está obligado, eso es importante que lo sepan, hasta que el tribunal, por ejemplo, se lo he dicho con todo cariño, y le digo a Ernesto Blume y a todos mis amigos del tribunal, bueno, hay como 2.000, 4.000 habeas corpus, de una vez en una semana, como han tomado una decisión, los liberen pues y lo voten de acuerdo a ese precedente para que se convierta en doctrina jurisprudencial y entonces pueda tener un imperativo más fuerte. Pero no lo es ahorita, pero ya estamos viendo lo que está sucediendo con el caso Graña, con otros y los jueces, yo no sé qué sucede, pero mientras que en otros países a todos los corruptos los encierran, acá se están liberando y no está quedando nadie. Doctor, yo quiero dejar este tema de lado de la acción de inconstitucionalidad porque, bueno, ya estamos ante la solicitud hecha. Sí, vamos a tener correrá novedades traslado de aquí y tendremos novedades semanas, de aquí en algunos días. Bien. No tan rápido, ¿eh? Yo creo que por cuando hablan
Yo lo he escuchado al ministro decir, por eso, mire, un ministro... Usted, a ver, cuando hay intereses de por medio, como se cuestionan, por ejemplo, en este tipo de proyectos que causan conmoción social, que enfrentan al Ejecutivo con el Legislativo, ¿se respeta el principio de celeridad? ¿Corre traslado muchísimo más rápido? Cuando hay intereses, me has dicho, no sé, pero lo que yo creo que lo que tiene que interesarle a un tribunal es consolidar la institucionalidad democrática. Nosotros, por ejemplo, resolvimos la competencia del Poder Judicial con el Parlamento en cuanto al presupuesto de la República y le dimos la razón al Poder Judicial. Pero esos casos demoran, esto no sé, pues son varios meses. Además, yo creo que aparte de la prioridad que tienes, te ponía el ejemplo de los habeas corpus, hay gente que está esperando 4 años habeas corpus, y el caso del señor Humala ha sido visto con una prontitud tremenda, ¿no? Sí. No sé si esto también, que no deja de tener relevancia, pero creo que hay otras cosas trascendentales, ¿no? Pero eso lo puede informar con mayor conocimiento el presidente del tribunal. Y en lo político, yo creo que en vez de estar desfilando los ministros con todo respeto, tienen infinidad, la gente se está muriendo en el frío, hay niños que están muriéndose de hambre, los campesinos están explotados como en la época del coloniaje y abandonados. Es cierto. Y entonces es tarea del gobierno, sí, ¿no? Las tareas están ya planteadas, hay muchas consignas de cara a lo que viene siendo el gobierno de Martín Vizcarra, que esperemos se pueda sentir verdaderamente los cambios y este plan armónico que sea comprobable en el tiempo. Vamos con lo que va a ser... analizamos cuando asumió su derecho sucesorio, porque él es sucesorio. Respetamos el orden constitucional. Sí, claro. Las realidades pueden cambiar. Problemas tenemos hace 20 años y que en este momento se ponen nuevamente en la mesa de trabajo por lo que va a ser la contienda electoral ahora el 7 de octubre. Los ofrecimientos están hechos, las propuestas están hechas y los candidatos además lograron inscribirse a tiempo. Esto fue la semana pasada. Teníamos 21 candidatos en la terna, era la segunda votación histórica que tenía muchos candidatos. Habían personas quienes eran de la opinión, doctor, que decían, bueno, esto no es sino traerle mucho más problemas al elector, porque se abruma, porque nuevamente estaríamos ante el panorama de votar sin información y votar por la triste realidad en este país de ofrecimientos y todo lo que hemos visto en los últimos años. Ansiamos la renovación política, ¿vamos a lograrlos? Hay personas que en este momento las candidaturas no han sido admitidas. Yo les pido que por favor podamos compartir quiénes son esos candidatos en este momento, mientras usted y yo seguimos conversando. Con el mayor agrado. Con el mayor agrado. ¿Para usted sí le parece un exceso 21 Para 21 mí me candidatos? parece que hace 20 años hemos podido tener una ley de partidos y una ley electoral consciente. Fíjate, en Cusco, que acabo de estar, y de aquí un saludo tremendo, de cariño que me han otorgado y me han dado, como siempre que estoy por ahí, y en Pucallpa, justo coincidió, hay un programa televisivo que pasa todos los miércoles, de una audiencia tremenda, es 2 horas, y se llama Políticos de Miércoles. Yo le decía al director, sí, pues yo le decía al director, oye, ¿por qué no eres un poquito y le pones los políticos de los miércoles? No, doctor, me dijo, porque aquí todos los cusqueños consideramos que son unos políticos de miércoles, ¿no? Es oportuno el título, ¿ah? Sí, ahora, ¿por qué? Fíjate, ha coincidido con lo que tú me dices. ¿Cuál es uno de los problemas que tienen en el Cusco en vivo, que se sienten uno de los pueblos más corruptos? Tienen el problema que, por ejemplo, tienen justo 21 candidatos o 20 candidatos, de los cuales el 80% están con procesos de investigación. La Fiscalía demora sobre el latrocinio, colusión, corrupción. Pero no solamente eso, les extraña, y eso ya es problema del elector que tenemos que educarlo. Me decían, don Fernando, fíjese usted, este candidato ha pasado por 8 grupos políticos. Entonces, yo digo, eso no es privilegio de las provincias. No. Aquí a nivel nacional, si uno revisa a muchos voceros de partidos que tienen más de 20 años, han estado 6 meses atrás en otro partido político, ¿no? Entonces, por eso alguna vez señalaba, hace, no sé, 20 años, cuando tú estabas tan linda y naciente quizás, ¿qué sucedía? Los jóvenes como tú, a todos los tránsfugas los escupían en la calle. Y en el Congreso les tiraban monedas. Vean los videos de esa época, la prensa. Hoy se han convertido en una élite aristocrática, los tránsfugas, ¿no? La prensa los sigue, les dan entrevistas, ya no les tiran monedas, no sé si no haya en el mercado las monedas.
los escupitazos ya no llegan, y no solo eso, se convierten en 6 meses vocero de estos partidos, teniendo estos partidos gente que se ha sacrificado 20, 30 años, que están ahí, como si todos sean unos ineptos o no sé, no tengan acogida, pero les dan esta situación que el pueblo con serenidad va a darse cuenta. Ojalá que sí, doctor. Y a propósito, el tiempo ha quedado cortísimo, sí, pero yo lo que quiero que la gente conozca en este momento es que de los 21 candidatos que están postulando al sillón municipal de Lima, tenían hasta ayer la condición de admitidos solo 2. Ojo con esto, a ver si usted a estos 2 va por ahí filtrando un poco la información. Se trata de Manuel Velarde, de Siempre Unidos, y Roberto Gómez Vaca, de Vamos Perú. Bien. Seguiremos hablando porque la contienda electoral está todavía. Es bueno que la gente entienda una cosa. Una cuestión es la inadmisibilidad, que significa que te doy 3 días, 5 días para que completes una firma, pongas el DNI, y otra es la improcedencia. La improcedencia. Y es un gran dato. Improcedentes son las candidaturas de Enrique Cornejo, de Podemos Perú, quien además en sus filas iba Daniel Urresti, José Gil, de Todos por el Perú, y Gustavo Guerra García, de Juntos por el Perú, quienes han sido declaradas improcedentes por distintos motivos. José Gil me suena, ¿quién es? Vamos a estar pendientes porque me imagino que ellos van a tratar de impugnar estas resoluciones, van a apelar, o sea, los de inadmisibilidad, los que son inadmisibles tienen que cumplir en los días que les han dado en complemento, porque la inadmisibilidad señala, dice, les falta tal cosa. Sobre la forma, en todo caso. La improcedencia es mayor el tema, es mayor, ¿no? No esté debidamente bien el partido, los dirigentes estén en sus cargos vencidos, y eso es insubsanable, ¿ah? Claro, porque no te olvides el caso de El Morado, etcétera, que les aplicaron. Y es más, al partido aprista, que uno lo ama tanto, está también declarado sus dirigentes fuera de ese, no sé qué termine, ¿no? Porque si a unos hay, a otros estar también. Atentos, vamos a hacerle seguimiento, por supuesto, a lo que viene siendo esta candidatura, esta contienda electoral. Doctor, mil gracias por haber estado con nosotros. Yo te agradezco, pero quiero que me des solo un minuto ante esta coyuntura, quizás llego a medio minuto. Invocarle a la juventud, a ti misma, por supuesto, que hagamos un esfuerzo de entender que la tragedia de nuestro país es la impunidad. Aquí no se está sancionando a nadie en muchos sentidos, violadores, etcétera. Entonces yo creo que la gran marcha nacional es la lucha contra la impunidad. Hace 100 años nació el Grito de Córdoba en Argentina, de los estudiantes, que cambiaron la evolución histórica de las universidades, derecho de tracha, libertad de cátedra, unidad de América Latina, la obligación de los estudiantes que se comprometieron de ir hacia los obreros a enseñarles, a crear una serie de cosas. Yo creo que hoy, después de 100 años, tienen que nacer nuevamente los estudiantes en un grito, el grito del Perú, el grito del Cusco, el grito de Lima, no sé, el grito del norte, con los campesinos, con todo el pueblo, cerrando filas, como se han dicho para el Mundial de Fútbol. Hay que cambiar la historia, unidos todos, pero contra la impunidad, que es lo que nos puede garantizar. Ese es un bonito ejemplo, hay que trasladar la realidad del fútbol a la realidad del país, porque hay goles y agradecerte, más Claudia, importantes que gritar. Verte nuevamente y a todos los televidentes. Gracias, doctor, gracias. Nosotros seguimos con...